puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra y de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina, la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Saludos Corilla, bienvenidos a otro episodio del Book Club Podcast. Antes del episodio, como siempre, tenemos unos anuncios, esta vez serán cortos, tenemos dos. El primero es felicitar a la profesora, escritora, gestora cultural Mayra Santos Febres al ser nombrada escritora residente en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Para los que no sepan, los escritores residentes son personas que les pagan para que puedan dedicarse enteramente a su labor creativa. Sin embargo, ya se anunció que Mayra Santos Febres también trabajará en gestión cultural, fortalecerá PRAFRO y otras iniciativas que tiene, así que esperamos que esto sea de mucho provecho no solo para la autora, sino para todo Puerto Rico y podamos disfrutar de su trabajo. Para los que no sepan, por ejemplo, en La Otra Julia, que es de sus últimas publicaciones, el municipio de Carolina le pagó para que pudiera hacer el trabajo y la investigación que conlleva ese trabajo, así que importantísimo. Y finalmente, la lectura de este mes de abril, En Cancarero Nublado y otros cuentos de naufragio, de Ana Lidia Vega. Por favor, no se lo pueden perder, en verdad que este libro está genial. Sí, échenle un vistazo, aunque no sea este mes, en el futuro, pendientes a nuestras redes sociales para que sepan cuándo va a ser la discusión del mes y se puedan unir si así lo desean. Pero definitivamente no dejen pasar este libro, es un libro importantísimo en la literatura puertorriqueña, así que denle un chequeito. Y nos vemos, vamos para el episodio. Bye. Saludos Corea, bienvenidos a un nuevo episodio de el Book Club Podcast. Este es el episodio número 11 y queremos un redoble cibernético, virtual, telepatético, lejano, y porque estamos recibiendo una persona bien especial. Este no es un episodio cualquiera porque no estamos con una persona cualquiera. Queremos que le den un fuerte aplauso cibernético a la ilustradora Merinalis Álvarez Astacio. Ay, gracias. Oye, viste, una introducción sí. Está como de Alex DJ. Exacto, sí. Está como de Pégate en Medio. De alfombra roja. Exacto. Bueno, gracias. Saludos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Sí. Hoy tenemos un montón de cosas de que hablar. Sí. Si estás viendo el episodio por YouTube o algo, estarás viendo que tendremos mucho de que hablar. Hay muchas cosas, muchos libritos que estamos viendo ahí, hojas sueltas. Y estamos en un espacio muy especial. El Celeli en Río Piedras. Esto es un centro, como una especie de biblioteca de literatura infantil y también un archivo de literatura infantil. Que yo sepa, de los más grandes que hay en Puerto Rico. O el único. Sí. Fuera de quizás bibliotecas privadas o algo así, que hay uno en San Patricio, ¿no? Sí. Y demás, pero esto completamente gratuito. Estas puertas están abiertas a toda la comunidad. Es importante para maestros, maestras que deseen en algún momento darse una vueltita, leer con sus estudiantes y demás. Esto es un espacio hermoso. Ahora mismo estamos en la sala de lectura, así que agradecemos muchísimo al Celeli y exhortamos a que exploren sus servicios que están a la disposición de todo Puerto Rico. Muchas gracias, Celeli. Bueno, sí. Merinalis, saludos. Pues vamos a empezar hablando un poco de ti. Okay. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Para las personas que no te conozcan. Pues yo me crié en el barrio Pájaros, entre Bayamón y Toalta. Ok, Campito. Campito, eso era Campito. Claro. Ya ese Campito no existe, fue un paraíso. Y de hecho, y muchos de esos años de formación, de vivir allí, yo creo que están reflejados en este libro. Sí, que hablaremos. De mi relación con la naturaleza, claro. Que están en muchos de mis libros, ¿no? Pues es parte de haber estado, ver ser jibarita de campo, ¿no? Sí, con mucho orgullo. Y luego me fui a estudiar, mi mamá se muda a Puerto Nuevo, yo estudiaba en la Escuela Central de Artes Visuales. O sea que ya como que el Campito, ¿verdad? Uh-huh. La cosa cambió y uno pasaba más tiempo en el área metro. Estuve allí 6 años en la Central
y me especialicé en dibujo, pintura y diseño gráfico. Hice 3 años de diseño gráfico y me fui a estudiar. Pero yo esos 12 años de mi vida, yo digo que son mis años de experimentación con el arte y apreciación del arte, porque mis padres eran artistas y nunca me pusieron en clases de arte. Mira para allá. Yo les pregunté de adulta, Sí. ¿por qué ustedes no me pusieron en clases de arte de niña? Y me dicen, no, porque te iban a dañar la creatividad. Claro, o sea, que desde el principio, desde tu hogar, el interés por el arte siempre estuvo ahí. Sí, mi padre era ilustrador editorial, y mi madre también era pintora y ceramista. O sea que yo jugaba entre el taller de papi y el taller de mi mamá. Claro. Y era mi juego, pero era como mi realidad también, era como el estilo de vida. Claro. Era como la casa, era... Sí, no, y supongo que de eso hablaremos un poco después ya más del oficio, Sí. pero supongo que no solamente veía el arte diariamente, sino que también veía a cómo un artista se ganaba la vida Sí. también, que eso me imagino que era Sí. importante también. Sí, no, yo aprendí, de hecho hablo de eso en una parte de mi tesis doctoral, que yo aprendí procesos y métodos del arte en mi casa, mirando a mis padres, Claro. viendo cuando se le dañaba la pieza, cómo experimentaban, cómo cogían el papel y hacían Claro, estos cómo- efectos, sí, ¿no? Y no teníamos televisor, éramos una familia humilde, la casita era pequeña, mi mamá pues también era artesana y era promotora artesanal con don Walter Murray Chiesa en el Instituto de Cultura. Y claro, los artesanos intercambian y los artistas, o sea que en mi casa habían piezas de Claro. arte. Y nada, yo jugaba que era un museo y les inventaba historia a las piezas y Sí, yo sí. pasaba mucho tiempo sola porque pues no me dejaban salir a la calle a jugar todo el tiempo. Claro. Y entonces, cuando hablábamos antes, me mencionaba que tuvo una experiencia en su terruño querido, su campo de Bayamón, como que una pérdida también del espacio del campo. Sí. Me hablaba de unas construcciones o algo por el estilo. Sí, yo recuerdo cuando pusieron el primer poste. Ujú. O sea, mi hermano y yo, que mi abuela decía que éramos unos niños raros, pero yo creo que los niños del campo hacemos eso. Nosotros nos subíamos a una loma que había al lado de mi casa simplemente para ver el atardecer. Y nos quedábamos ahí mirando, mi hermano y yo, apreciando los colores. O sea, era paz. Yo tengo unos recuerdos muy lindos. Y cuando pusieron el poste en la esquina de mi casa, mi hermano y yo le tirábamos piedritas, ¿verdad? Pobres. Porque por la noche no podíamos ver las estrellas. En la terraza, bueno, nosotros nos acostábamos a ver las estrellas con mis papás. O sea, no había postes de luz. Y se veía bien lindo y eso nos dañó la vista. Y fue una angustia. Luego vinieron unas máquinas bien grandes a romper, tumbaron un bosque de bambúa y mi hermano y yo los miramos. O sea, la gente no sabe el daño, eso son pérdidas para las personas que viven en el espacio, ¿verdad? Los árboles están vivos, se están moviendo, uno los escucha, ¿no? Es que es una parte integral de lo que uno es. Y fue una pérdida. Claro. Una pérdida bien grande, por eso cuando hablo de campito digo que ya no existe. Y siempre que yo, ¿verdad? Hay momentos difíciles en mi vida, yo viajo. Claro. Porque ese campo vive en mí, ¿no? Es un recuerdo, a veces triste porque sabes que se fue. Claro. Pero sí, uno jugaba en el patio y tenía relaciones. O sea, tenemos el palito de mango, que jugábamos debajo del palito de mango, Claro. ¿no? Estaba la palma, entonces uno buscaba esas esquinitas. Claro. ¿Verdad? Y hasta uno le hablaba a los árboles jugando, ¿no? Ciertamente. No, y esa experiencia de la cercanía y también de la pérdida, que lo hablaremos luego, lo trabaja profundamente en este texto de Little Agua que ilustró usted y escribió Sí, usted. sí. Entonces, usted estudia en la Escuela de Arte y demás, se gradúa. ¿Qué pasa con su vida después de la ilustración? Yo me fui a estudiar a Cleveland Institute of Art. Okay. Estuve allí, me fui allí porque era un programa de 5 años, porque en las escuelas de arte siempre hay un año básico, pero ahí tenían 2 años básicos. Okay. Y yo, como soy muy nerd, Ajá. yo, lo más difícil, Sí, ¿no? sí. Yo tengo que ir a la más difícil, que tengo que estar a 4 trabajar de años más. no me gusta. ¿no? Exacto. 4 años no me gusta. Tonterías, ¿no? Pero terminé 6 años.
Claro. Me fui a otra escuela en un momento y bueno, nada, estuve allí, tuve la dicha y la bendición de encontrarme con el sobrino de Miguel Pou, el pintor de principios del siglo de Ponce, que es de los mejores que tenemos aquí. Y él lo entrenó en su escuelita en Ponce y lo mandó a esta universidad en Cleveland, que era toda de hombres, una escuela Bauhaus de arte. Y él se quedó dando clases allí, tuve la dicha. Y cuando nos vimos, él es mi mentor. Además, hay personas que a veces me dicen, soy autodidacta, ¿no? Y yo digo, bendito, me dan ganas de abrazar y lloremos juntos, ¿no? Porque esos mentores viven con uno. Claro. O sea, yo con ese profesor, José Cintrón, yo me acuerdo de él todo el tiempo. Y le agradezco mucho toda la atención que me dio y cómo, ¿verdad? Porque son los profesores los que te miran y se dan cuenta de las habilidades que tú tienes y en qué dirección. Oye, prueba esto, prueba lo otro. Uno solo no sabe si está haciendo las cosas bien. Y te dice, mira, eso bótalo. Él a veces me cogía los cuadros y me dice, préstame el pincel. Y empezaba así a hacer rayas. Así todo, me lo dañaba todo. Y yo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Se sacaba el wallet, me sacaba $20 y me dice, vete, cómprate otro canvas porque eso no sirve. Que lo dañé. Claro. Y después me decía, es que era una manera jocosa de decirte que era una mierda. Sí, no, claro. Hay algo como un desprecio a buen tiempo, o sea, es invaluable, porque que alguien te diga que algo no sirve a buen tiempo es excelentísimo. Claro, sí. Importantísimo. Hace poco estaba hablando con un estudiante de música y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que él ya es un profesional, estábamos hablando de lo importante es cuando te dicen, mira, no sirves. Exacto. Bótalo. Exacto, empieza de nuevo. O sea, empieza de nuevo o vete a tu casa a pensar si de verdad quieres esto, porque hay gente que está esperando en fila por tu espacio, ¿no? Claro. Eso es importante, eso no es traumático. Cuando estábamos en la Central, nos rompían los trabajos. Yo tenía un maestro que nos rompía y todo el mundo lo adoraba. Sí. Era el terror. Pero es que te sacaba a punta. Claro. Y cuando, ¿verdad? Yo comparto con otras personas en la industria del libro, uno sabe quién estudió arte y quién no, porque al que estudia arte uno no se lo coge personal, ¿verdad? Las críticas constructivas, uno las coge personal, uno dice, mira, qué interesante tu punto de vista, gracias por decírmelo, déjame, entonces uno mira, pero hay gente que se ofende, dice, mira, tú no estudiaste arte. Claro, no sabes cómo es el mundo. No tienes el pellejo. Claro, no. O la flexibilidad de decir, mira, no todo el mundo le va a gustar lo que uno hace. Punto. Y eso es importante. Eso es importante. Y saber que uno es humano y hace cosas feas de vez en cuando. Exactamente. Feamente lindas. Claro. Así que eso fue una bendición. Y no es, me acuerdo, después de los 2 años o el primer año uno tiene que como aplicar al departamento que tú quieres. O sea, tienes que tener tu portafolio, a ver si te aceptan. Recuerdo que llamé coleg de un teléfono público a mi padre y le dije, pues creo que me voy a ir por ilustración. Y me dijo, no, olvídate de eso. El ilustrador. Tu padre es ilustrador, claro. Fíjate eso. Y yo, pero ¿por qué no? Estudiar ilustración eso no sirve ahora no es el momento. Y yo, no, pues ¿qué hago? Sé feliz, ¿qué te gusta? Y yo, me encanta pintar, estudia pintura. Y yo le agradezco que me nutrió, ¿verdad? Yo estaba pensando, como muchos estudiantes, ¿qué voy a hacer después de graduarme? ¿Cómo voy a vivir? Y yo había pensado, pues la ilustración, tal vez el diseño gráfico. Pero él me lo quitó, me dijo, no, sé feliz, estudia, aprovecha que estás ahí y nutre tus intereses, luego ya vas a descifrar la vida, ¿no? Y se lo agradezco mucho y fíjate, salí de allí y a los 10 meses de graduarme estaba ilustrando en El Nuevo Día. Mira para allá. Ilustración editorial. Wow. Sí, que jamás yo pensé, ¿no? Claro. Era como, pues, además yo evitaba pensar eso porque me agobiaba, o sea, tú sabes, pero uno está en esas edades que uno trata de encontrar un espacio en la sociedad. Y entonces estudia pintura en Cleveland. Sí, pintura y dibujo. Y luego pasa a ilustración editorial. Sí. ¿Y cómo es más o menos esa experiencia? Bueno, tengo que decir algo que quería decir que es importante. No solamente es el estudio, ¿verdad? Que es importante, es la práctica.
Claro. la disciplina. Entonces, lo vemos bien claro con el ballet y con la música. Hay que meterle 8 horas de práctica a ese instrumento, hay que estirar para el ballet, uno tiene que desarrollar los músculos. Con el arte es igual. Entonces, suerte que ya yo desde joven tenía la disciplina de mi práctica. O sea, yo cuando mandé mi portafolio a la universidad, la mitad no era del trabajo que yo hice en la central, era de trabajo que yo hacía en mi casa por diversión, por exploración y experimentación. Así que es muy importante la práctica, porque puedes coger todas las clases, pero si no te sientas a dibujar, no va a pasar nada. Ciertamente. Entonces, el dibujo es la base de la ilustración. Es el método principal que se usa para ilustrar, porque puedes ilustrar en piedra, en cerámica. La ilustración es una acción. Por ejemplo, a diferencia de la pintura, hay otras ramas del arte que se relacionan con sus materiales. O sea, la pintura, pigmento, la cerámica con el barro, la xilografía con la madera. Pero tú puedes ilustrar, la ilustración no tiene materialidad ni técnica específica. Claro. O sea, tú puedes ilustrar en piedra, en barro, en las paredes de una cueva, como la pintura rupestre, que son ilustraciones, en el techo. Cierto. O sea, tú puedes usar óleo, lápiz, acuarela, o sea, es la acción. Ilustrar significa contar algo. Claro. Iluminar, ¿no? Hablar de un tema en particular en esa pieza. Cierto. O sea, por ejemplo, sería Guernica, sería una ilustración, la pintura de Pablo Picasso, porque documentó el bombardeo en Guernica. Claro. Y él, en esa pintura, ¿verdad? Lo conmemora, no lo conmemora, ¿verdad? Lo recuerda y opina. Pone su opinión. Entonces eso ya lo hace ilustración. Yo casi un ignorante total. Entonces, a base de lo que me dice, pudiéramos decir que quizás la ilustración está más cerca de ser más que un dominio técnico, como las personas que estudian pintura dominan los pigmentos, a como sería casi un grado de traducción. Es como una traducción. Sí, es un lenguaje. Un lenguaje. La ilustración es un lenguaje visual, que es el primer lenguaje, ¿verdad? Que hablamos. Que diga, no que hablamos, que leemos, porque nosotros estamos leyendo todo el tiempo, que si está nublado, va a llover. Hay tormenta, ¿no? Uno está mirando y uno está leyendo lo que uno ve. Así que la ilustración ese es el lenguaje visual. Es comunicarte visualmente. Y hay programas para estudiar comunicación visual y todo. Es importante, sí. Sí. Y combina muchísimas cosas. Me imagino la semiótica, la lingüística. Sí. Teoría. La ilustración tiene su gramática. Claro. Pues la gramática es textura, color, composición. Entonces, por eso los ilustradores, ¿verdad? El ilustrador domina varias cosas. El diseño. Es que los artistas tienen que saber de diseño. Por eso, mira, hace poco... La semana pasada hubo una charla de mi profesor, que fue el director del programa de la primera maestría, es única ese programa, en ilustración de libros, y es el único doctorado específico en ilustración de libros. Llevan más de 20 años, y ay, se me fue el hilo, ¿de qué era que estamos? Estábamos hablando de del lenguaje, ¿no? Lenguaje. Entonces, alguien le pregunta... para las personas que no tenemos la oportunidad de ir a un programa así, ¿cómo podemos aprender lo mismo que se enseña en un programa? Y él se quedó mudo, él dijo, no sé qué decirte. O sea, porque el 80% de lo que uno lo aprende de los estudiantes, de los compañeros. Claro. O sea, es importante estar en el taller, porque el arte se aprende en el taller. Tiene que ser mirando, y no mirando YouTube. Eso. Claro. Entonces, tiene que estar en el taller, y él dijo, y la otra parte es los profesores, que son los que te pueden guiar y decir, mira, prueba por aquí, intenta esto, aquello, ¿no? Que te ayudan a expandir y te guían. Así que él dijo, no sé cómo decir, ¿verdad? Yo pienso que el que quiere estudiar esto, uno encuentra maneras. O sea, yo usé préstamos estudiantiles sin vergüenza ninguna. Yo lo debo todo, mis estudios son todos porque yo quería estudiar eso y aquí no había, me tuve que tomar la decisión, pero hay maneras de uno aprender ahora y exponerse y hablar con los artistas. Siempre, los que yo he conocido, siempre están abiertos a
a los estudiantes, a la gente que quiere aprender, ¿no? Claro. Esos son también, y hay que hablar con otros artistas. Es muy importante no olvidar esa tradición que es tan milenaria, ¿no? Claro. Que se aprende, es un relevo. Por eso a mí me gusta recordar y hablar de mis maestros, porque ellos como abrieron el camino para que yo llegara, y yo espero yo poder seguir, ¿verdad? Claro. El relevo hasta que entonces pasar la batuta para el otro, porque seguir abriendo camino, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y hablando un poco ya de, como mencionaba, de la accesibilidad en Puerto Rico a programas como estos o experiencias como esta. Puerto Rico, que es un país rico en cultura artística y artesana desde tiempos inmemoriales. Hay algo ahí interesante, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gusta comprarse artesanía cholita en las patronales, pero cuando hablamos de abrirle oportunidades académicas, de desarrollo profesional, que no solamente sea el camino autodidacta el único posible en la isla para desarrollar el arte, pues entonces se trunca la cosa. Sí, es como se estanca. Claro. Porque uno no progresa. Cierto. Porque no, ¿cómo sabes a dónde no, puede uno debe partir llegar, de un presupuesto. Exacto, uno debe impulsarse del último eslabón que se construyó. Pero si no tienes la oportunidad de llegar a ese último eslabón, pues entonces estás construyendo el camino por tu cuenta desde cero. Y a veces ni sabes que está ese eslabón, claro. ¿verdad? Porque yo he encontrado mucha gente que no conoce. He hablado con gente que escribe libros que no conocen de libros. Cierto. Eso, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, para mí, yo ilustro. Yo empecé en los libros ilustrando. Pero a mí me encanta la historia del libro completo. O sea, para mí es bien difícil que alguien que escriba libros no le interese la historia del libro, ni saber cosas básicas del diseño. Lo interesante es cómo se diseña, que la mirada viaje a través de las palabras, de la imagen, que haya, ¿verdad? Es como un ping-pong, ¿no? Que tú leas, miras y entiendas y vuelvas para leer, ¿no? Esas relaciones para mí me parecen tan fascinantes. Claro. Claro. Sí, que hay un gran conocimiento que está allá afuera, que se puede adquirir y que no está del todo accesible. Así que mi gente, cuando vayan a las patronales y vean a los artesanos ahí fajándose el fin de semana entero, piensen en todas las oportunidades que no tienen a causa. Pues esto se puede solucionar a través de incentivos del gobierno, de que se abran programas accesibles a la comunidad, educación pública, en fin, escuelas vocacionales. Y es cierto, porque de todos los estudiantes internacionales que hicieron la maestría y doctorado conmigo, yo era la única que no tenía apoyo del gobierno. Mira para allá. Yo estudié, las personas que estudiaron de Mongolia, de Singapur, de China, de Japón, que estaban haciendo el doctorado conmigo, de España, tenían fondos del gobierno. Wow. Y a mí me daban unas ganas Jibarita de y de Bayamón ahí, patealla. Hay unas ganas de llorar. Pagando el préstamo. Sí, endeudarme hasta sin saber cómo lo iba a pagar. Claro. Bueno, está por ahí todavía. Pero tú sabes, yo dije, wow, es que en Puerto Rico nos falta mucho. Claro. O sea, bueno, había un grupo de Ecuador, de estudiantes de Ecuador, que estuvieron un semestre aprendiendo inglés, pagos por el gobierno. Y después van para allá. O sea, para que estuvieran allí y regresaran. Entonces los vieron todo el país, fueron hasta Escocia. O sea, era y yo dije, ¿pero qué en Puerto Rico no hacen esto? ¿Por qué no cogen estudiantes de escuelas públicas, les pagan y les mandan un mes a Escocia, a Inglaterra, qué sé yo, a México? ¿Por qué el gobierno no puede hacer eso? Claro. No, porque no puede ayudar a artistas a que estén allá, tú sabes, claro, a darle algo, ¿verdad? Se roban tanto, mira, dale un poquito también, roba pero comparte, ¿verdad? Dale a la gente, Cierto, así que, mi gente, exíjanle, ahí están los chavos, exíjanle a su senador, a su legislador que presente propuestas para esto y están los chavos. Mire, recientemente a Mayra Santos Febre le hicieron autora residente en la universidad y eso es excelente, o sea, te pagan para que escribas y ya, no tienes que dar clase y demás, te pagan para que escribas. Qué maravilla, o sea, eso le da tanto espacio. El arte no existe sin un dinero atrás, y eso se ha probado. Y es importante el tiempo, o sea, encerrarse. Claro. O sea, los ilustradores que yo conozco y los escritores desaparecen. O sea, yo los trato de escribir, no te contestan en el teléfono. Es importante uno encerrarse. Yo le llamo mi cueva. Claro. Yo estoy en la cueva. De hecho, hoy salí y la luz me molestaba y yo decía, qué vergüenza. Y hemos dicho dos cosas que Virginia Woolf
decía, pero era más el contexto de las mujeres, pero es que es real para todo artista también. Si una persona quiere escribir y escribir bien, necesita dos cosas. Un cuarto para sí. Ella lo decía en el contexto de que usualmente las mujeres pues las tenían de madre limpiando, lo que sea, no podían dedicarse el tiempo. Y dinero. Sí. Necesitas un cuarto y dinero. Sí. Y un autor necesita un cuarto de dinero, un ilustrador necesita cuarto y dinero, un artesano necesita cuarto y dinero. Sí, o sea, no hay break. Ya está, esa fórmula ya está. No, y a veces muchos ilustradores me dicen, es que esto es un estilo de vida. Y es verdad, porque tú recibes la paga y de lo que te sobra, o sea, tú pagas renta y las cosas, y de lo que te sobra es materiales que gastaste en ese proyecto, entonces te tienes que comprar, ¿verdad? Con lo que te pagan, materiales para el próximo proyecto. Cierto. Sí, al final tú dices, pero es que esto es como un ciclo. Un ciclo que pues, no puedes sacar los pies del plato, porque es que te hacen falta los materiales, y los materiales son carísimos. Cierto. Porque los materiales diferencian. Yo una vez di una clase aquí y llegaban con Sharpies y eso, y yo decía, mira, eso es una vulgaridad, por favor. Y yo acá de Junco pensando que los Sharpies son la bestia. Que eso es súper ácido, tú lo pones en el papel y hace pss. Tú sabes, no, hay unos materiales de alta pigmentación. Yo me acuerdo cuando yo estudié pintura en bachillerato, yo me compraba los pinceles más baratos, eso servía para limpiar inodoro. Claro. O sea, cuando recibí mi primera paga de ilustración del primer proyecto, yo me fui a Nueva York y me compré pinceles, bueno, de $80, o sea, pinceles nítidos que todavía los tengo y los cuido. Cuando yo empecé a pintar con eso, yo lloré, yo dije, diablo, yo hubiera sido Da Vinci. Claro. O sea, yo jamás pensé que el pincel podía hacer un cambio tan grande. Sí, ciertamente. Entonces, ¿se graduó de Cleveland? Sí, me gradué de Cleveland. Entonces estaba mencionando, ¿verdad?, lo de la práctica, que es importante, ¿no? Y también es desarrollar la observación. O sea, que uno tiene que mirar mucho arte y saber mirarlo. Por eso digo, la apreciación del arte y la historia del arte es súper importante. Si no puede coger una clase, cómprense un libro y vayan mirando, porque uno tiene que tener una riqueza visual para poder ilustrar, porque si no... Claro. Y ya yo no sé mucho, yo no sé de arte y demás, pero por lo menos desde mi experiencia en la literatura, no sé si es la misma, me dice, en el mundo del arte... También es importante, además de observar, tomar postura. Este estilo me parece bien logrado, este estilo no me parece bien logrado, ¿no? Porque de cierta manera tú también debes generar una especie de protoidentidad, una primera identidad artística, literaria, mientras observas, que luego aplicarás cuando pintes, dibujes, escribas, lo que sea. Sí, cierto. Como que me parece que esto me resuena, esto me gusta como sí, y yo he cogido, por ejemplo, me acuerdo que había una ilustradora que me gustaba como ella dibujaba con la goma. Ella dibujaba como se pinta. Ella dibuja con el lápiz y el grafito como se pinta, ¿verdad? Porque se pinta con mancha y se dibuja con líneas. Claro. Hay gente que pinta como si se dibuja, como el dibujo, ¿no? Y hay gente que dibuja como se supone que pinte, ¿no? Con manchas. Y yo traté, o sea, yo cogía y hice en mi boceto ejercicios, no para copiarme de ella, sino para descifrar cómo ella lo hizo. Me da una curiosidad, nunca me salió. Claro. Estuve todo un verano, pero uno hace cosas así, uno coge cantitos y mira cómo hizo este efecto, cómo logró esto. Y también eso se aprende, que eso es algo que me gusta de la ilustración. Bueno, por lo menos yo pienso que hay dos tipos de artistas. Está el artista que consigue, que me imagino que pasa con la literatura también, que consigue una fórmula que funciona, que está bien, profesional, bello, precioso, pero puede estar toda una vida dentro de esa fórmula. Un one trick pony. Exacto, es como que ya me quedé ahí, yo no. Están los artistas como yo, que son los que tenemos que estar experimentando. Claro. Buscando, haciendo, porque uno, o sea, es mi naturaleza, ¿no? Y pues son dos maneras de ver el arte. Claro. Y a mí me gusta esta otra manera de la constante crecimiento y experimentación, porque o sea, es como un conocimiento infinito que me gusta, porque siento que puedo llegar a vieja y seguir no, cierto, renovándose, aprendiendo y experimentando. Claro. ¿No? Y de hecho yo busco no coger una fórmula y quedarme cómoda. Tan pronto yo me siento muy cómoda, empiezo a cambiar, a moverme y a buscar otras cosas. Claro. Entonces,
entra al mundo de la ilustración editorial. Sí. ¿Cómo es más o menos ese mundo? Es bien interesante porque mi padre era ilustrador editorial y él llegaba con sus ilustraciones, él estaba 8, 12 horas, eran crosshatch en tinta. Cuando caía la gota, oíamos el grito, ¡no! Y nosotros se le dañó, ¿no? Entonces él volvía a empezarlo, ¿no? Entonces él llegaba y nos enseñaba la ilustración. Mira, ¿tú sabes por qué puse estas moscas aquí? Esto significa esto, y como que nos empezó a enseñar a leer las imágenes. Claro. Y él decía, él me decía, yo no ilustro, y cuando lo entrevistaban lo decía, yo no ilustro lo que está en el artículo. Mi ilustración no es un comentario al artículo, ¿no? Al autor, a lo que dijo el autor. Yo estoy comentando. Qué interesante, pero no sé, esa práctica se ha perdido un poco, ¿no? La ilustración editorial. No hay. Claro, porque yo estoy tratando de pensar, prácticamente son columnas de texto. Sí, y el trabajo que, no es porque él es mi padre, pero el trabajo que hacía él, nadie más lo ha hecho, y Lorenzo Mal se lo dijo, él era estudiante de Lorenzo Mal. Y no hay nadie, no consiguió relevo, no consiguió a ningún estudiante. Entonces, pues ahora tengo ¿cómo se veía entonces? Digamos que yo soy periodista, saco una nota, de esto. Su padre leía el texto, lo interpretaba de alguna manera, entonces ilustraba alrededor de la columna o tenía una sección. Sí, bueno, ¿verdad? En la editorial funciona como en las editoriales, ¿verdad? El editor llega el periodista con las noticias, se trabaja, entonces hay que ponerlo en la página, si van a haber anuncios, si va a haber una notita de otra cosa, entonces hay un espacio, el artículo merece una ilustración porque lo primero que miramos es la ilustración. Claro. Entonces ahí tú captas al lector para que lea el artículo. Claro. O sea, la ilustración usualmente es como para atraparte, ¿no? Y dices, mira, entonces lees el título y ya eso está estudiado. O sea, hay un sitio, creo que se llama Pointer Institute, que estudia cómo, te ponen unas gafas, estudian cómo la mirada viaja, el lector viaja a través de la página. Y cuando tú abres una revista, ya esa gente sabe qué es lo que tú vas a leer primero, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo, el hacer libros es una ciencia, ¿no? Entonces, él me enseñó a hacer eso. O sea, yo lo veía haciendo, comentando. Así que claro, ya yo entré a ilustrar, ya yo tenía como un poquito de práctica, porque cuando yo estuve en la Central también ilustré para periódicos regionales, hice como mis chivitos por el lado y ya tenía como esa práctica. Se me hizo difícil en cuanto a la técnica y todo eso, y la velocidad. Claro, diariamente sale Eso todos los días, y son cosas bien conceptuales. Entonces, claro, yo estudié pintura, yo quería ser pintora, pero a mí me encantaba el reto que conllevaba la ilustración, porque tenía espacio limitado, un tema complejo, que no puedo ser literal, porque puede ser ofensivo. Así que, ¿verdad? Si estoy hablando de abuso sexual, por ejemplo, hice muchos artículos de abuso sexual. O sea, tengo que, ¿verdad? Ese reto de ver cómo lo digo, a mí me encantaba. Y la otra cosa que me encantó porque yo también estaba haciendo mis exhibiciones de pintura al óleo, pero el universo de la ilustración para mí se convirtió en el arte democratizado, porque era arte para todo el mundo. Era un arte para el pueblo. Era para el pueblo y era gratis, prácticamente. O sea, a mí me pagaban para yo enseñarle arte a la gente, y no era el mundo de las galerías y todo el snob y los coleccionistas y toda esa pendeja. Claro, no, y el arte, pienso por ejemplo en el mundo de la serigrafía, su importancia en Puerto Rico, o sea, y lo mucho que sirvió para la educación popular, para la educación sentimental, para la promoción cultural, o sea, son espacios de arte que se han ido poco a poco erosionando. Y a pesar de que todos los artistas, que hay una tradición de ilustración en los carteles, en la Divetco, oye, no tenemos un programa de ilustración todavía. Claro. No existe. Y las clases de ilustración es una vez 40 a 45 minutos. O sea, no pude hablar de ilustración, no pudimos hacer nada. Prácticamente es que es imposible. Esas clases son de taller. O sea, tú necesitas mínimo 3 horas. A nivel universitario,
una clase de ilustración de 45 minutos es una vergüenza, ¿no? Mínimo son 3 horas, lo ideal son 5. Pero eso no existe. Una vez me dijeron alguien en artes plásticas que si de la ilustración se vivía. Y yo le digo, ¿usted ha entrado a una librería? O sea, es toda una industria la ilustración de libros nada más, o sea, sin hablar de la ilustración científica, claro, y la ilustración para el diseño y otras cosas, ¿no? Ilustración de todo tipo, claro que sí. Y estaban altamente sorprendidos. Claro. Y digo, pero es que, no sé, yo creo que a veces vivimos sin mirar y pensar en lo que vemos, no sé. Ciertamente. Sí. Entonces, luego de ese trabajo en el periódico, es que usted estudia en Cambridge. Pues cuando estuve 20 años ilustrando y después del primer año de hacer ilustración editorial, me dieron también el trabajo de hacer Mi Pequeño Día. Y ahí ya no solamente pude entrar también en la parte del diseño y la parte conceptual de la publicación, porque éramos 2, Josefina Barceló y yo, y había que tener ediciones por adelantado, o sea que ya a veces escribía una edición completa, mientras yo ilustraba otra completa. Wow. Entonces yo le daba así los links de la información, lo que iba, entonces se lo pasaba, ella me lo pasaba, yo ilustraba, o sea, era de locos. Entonces ahí fue que yo dije, no, me quiero meter en esto de los libros, con Mi Pequeño Día. También lo quiero mencionar porque nosotros recibíamos cientos de cartas al mes de niños con los dibujos, y la mayoría de los dibujos eran de temas religiosos, pero aburridos, o sea, eran como cruces, sangre, cosas así. Tantos para un niño, claro, que tú te imaginas que estaría dibujando dragones o dinosaurios, claro, no sé, claro, cosas locas, imaginativas. O eran copias de SpongeBob, Powerpuff, de cosas ya hechas, de productos. Y a mí me preocupó que los niños, ahí tú te das cuenta que no tienen accesibilidad al arte, por eso los libros, a veces los artistas, ¿verdad?, dicen que esto no es arte, pero esto es la primera ventana que tienen muchos niños y a veces la única a algo de arte. Claro. O sea, que los libros son bien importantes. Y para mí es un honor que del primer arte que ve un niño sea mi trabajo, porque eso a mí me da la responsabilidad de, mira, le tengo que hacer algo bueno, claro, a los niños, porque tal vez no van a ver nunca un museo. Exacto. ¿Y qué tipo de cuando usted piensa en esa responsabilidad que asume, qué influencia ejerce eso en su trabajo? ¿Qué cosa usted pues se rehúsa a hacer y otra hace? Creo que usted, cuando hablábamos antes, mencionaba un poco sobre cómo prefería, por ejemplo, no emitir muchos juicios a través de lo que ilustraba, como de cierta manera poner una opinión moral sobre algo, sí, inculcar, educar. Sí. ¿Qué otra, no sé, qué otras cosas cambian en usted cuando usted piensa, wow, puede ser el primer libro ilustrado que vea un joven y qué impacto va a tomar en él? Pues mira, sí, con eso nada más tengo que hacer un buen trabajo. Quiero ofrecer un trabajo de calidad, ¿verdad? Quiero cuidar y con contenido, porque hay ilustraciones que son bien literales, que es lo que está en el texto y eso es repetir la información, y porque tú le quieres hacer eso a un niño. O sea, le estás diciendo lo mismo en un dibujo y lo mismo en palabras. Entonces, así que yo trato de hacer ilustraciones que tengan como estos microcuentos, ¿no? Como Agua con el sombrero. Sí. Que aquí la flor le regala el sombrero y en un momento ella pierde el sombrero y al final te recuerdo que el sombrero, ¿verdad? Todavía la sirena lo tiene, ¿no? Entonces le añado a los cuentos microcuentos para captar la mirada del nene. Y me gusta ponerle muchos colores, mucha información, para que se pierdan y cada vez que lo abran encuentren cosas nuevas, pero eso es más trabajo para mí. Cierto. Es yo sentarme y decir qué le voy a decir al niño en esta página, además de esto, ¿no? Así que cuando usted piensa en la responsabilidad que tiene, usted de pronto se siente quizás como en la obligación de hacer que el niño como medio sea un pequeño científico, sea un pequeño explorador del libro, que tenga que pasar un esfuerzo propio. Claro, yo no le voy a dar todo. Claro. Tú míralo, si no te diste cuenta ahora, tal vez no te das cuenta nunca. Que el cuento empieza aquí, por ejemplo, en la guarda, si termina en la guarda, no, pero da igual. Claro. Porque el libro está para explorarse y también hay que
poner a pensar a la gente, ¿no? Sí. Por eso estos símbolos y tal vez dicen, ay, el sombrero, lo otro, ¿no? Me gusta poner como esas historias. Siempre estoy pensando qué voy a decir, ¿no? ¿Qué le puedo decir al niño? Ah, y también que esto es algo que no lo hace la inteligencia artificial, pero, o sea, yo cuando me gusta una ilustración, no le digo al niño, esta es la niña, este es el personaje que está haciendo esto. También le estoy diciendo, mira lo que podemos hacer los seres humanos. Mira cómo podemos dibujar, mira cómo yo puedo dibujar el cielo con estrellas de colores, ¿verdad? Mira lo creativo que uno puede ser. O sea, es un ejemplo, cada libro es un ejemplo de un nivel de creatividad. Y de interpretación. Y de interpretación del mundo. que el niño puede también decir, ah, pues yo también lo puedo hacer. Sí. ¿Verdad? Pero si le ofrecemos algo hecho por una máquina que no tiene la experiencia humana, pues entonces hay daño. Así que sí, yo pienso en eso, en qué puedo decir. No pienso en lo que yo creo que le va a gustar al niño, que eso es uno de los problemas más grandes de la literatura infantil aquí, ¿verdad? Y en otros sitios, que no tenemos, como no tenemos una tradición formal, ¿no? Está por ahí regada, pero no está formalizada, no la hemos recogido y la hemos enseñado. Pues hablando con muchas personas en esta industria, no, porque a los niños esto, no, que a los niños, tú no sabes, ya no somos niños. Además son niños de otra generación. O sea, el pretender que nosotros sabemos lo que les gusta, para mí es absurdo, ¿no? Así que mi profesor... Y que ellos sabrán. Sí. Porque si este es su primer encuentro, ni ellos saben lo que les gustará. Ellos ni saben quiénes son. Entonces, exacto. Uno está como media vida descubriendo quién uno es. Así que mis profesores, ellos lo que dicen es que lo mejor es uno enfocarse en lo que uno quiere decir al lector. O sea, no vamos a hablar de niños, en general, al lector y cómo se lo vamos a decir. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Verdad? ¿Y de dónde sale eso? Porque también están los libros, por ejemplo, cuando con Bad Bunny vino, ¿verdad?, la moda de sapo concho y de repente salieron yo no sé cuántos libros sobre el sapo concho. Claro. Pero eso es un tema de moda. Pero no es un tema que nace de tu experiencia humana, ni de tus intereses, ¿verdad? Porque si yo fuera especialista de sapo concho, pues yo hubiera hecho el libro hace tiempo, ¿verdad? Entonces, pues hay esos son libros, yo le digo a esos libros los libros plásticos, de moda, ¿no? Que son temas de moda, que la gente los hace, pero carecen de ese alma especial, ¿no? Sí. Que no viven, que no sobrevivirían por sí solos, no son atemporales y demás. Y ya que has entrado a esos temas, pienso también algunas posibles, desde mi punto de vista ingenuo, como lector de literatura en general, unos posibles como vicios que se pueden ver en la ilustración, como por ejemplo, se volvieron muy famosos con Rupi Kaur y estos poetas estadounidenses, la ilustración minimalista de trazos de línea, el uso de inteligencia artificial en libros y en portadas, la reducción de las ilustraciones solo a las portadas también, que ni a las contraportadas, como si encasillar la ilustración impresionantemente. Otras cuestiones como prejuicios que se perpetúan a través de la ilustración. Hay algunos libros allá afuera con unas portadas que pueden ser muy problemáticas. Y entonces pienso en esas posibles, como usted menciona, las traducciones literales de la información. Por eso es que hay que estudiar. Claro. Es que hay que estudiar, porque si no vamos ¿verdad?, a quedarnos en esos vicios que de verdad no aportan. Lo que un libro debería aportar. Eso lo vemos mucho en libros autopublicados. Porque hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? Por ejemplo, no todo el que escribe es autor, no todo el que ilustra es ilustrador, y no todos los libros son iguales. Los libros que se hacen, Santillana, SM, Panamericana, esas editoriales que hacen libros para escuelas, esos libros no están en tiendas de libros. Esos libros son solamente para los nenes de ese salón, que los papás compraron, que sea la escuela, y carecen de diseño, la calidad de las ilustraciones no es la mejor, es normal. O sea, no se busca eso que los libros álbum y los libros ilustrados buscan, porque eso van para la escuela
y tampoco se permiten en las competencias. Esos libros de escuela eso es otro universo y la calidad no es la mejor. Claro. O sea, no es como que buscan que el niño tenga una experiencia con la lectura y tal vez decir, no, para ese tema hay que hacer un tamaño más grande. Todo lo tratan de meter en tamaño tipo bolsillo, barato, ¿no? O sea, no hay calidad con el material porque el libro es toda una experiencia. O sea, el color, el brillo, los niños lo tocan, todas esas cosas. Pues ese tipo de libros para escuelas son otro nivel de calidad. Claro. Literaria, en diseño y de ilustración es otro nivel de calidad. Entonces, las editoriales que hacen los libros que hay aquí en el CNI, hay un montón de gente, cada libro es un equipo. O sea, hay 2 editores, está el director de arte, está el diseñador, está el autor, está el ilustrador y está todo el equipo, porque ellos cogen, cuando yo mando mis dibujos, mis bocetos, se sienta todo el mundo. Sí. Que los diseñadores que están trabajando con otros libros, todo el mundo. Y el editor, a ver, y a tomar nota y a ver, mira, sí, mueve esto, porque fíjate, esto no comunica, ¿qué tal? Mira, esta ilustración sería genial, portada. Y entonces, claro, por eso quedan de una calidad buena, ¿no? Claro. Entonces, los libros autopublicados carecen de eso. Sí, sí, no. No hay edición, no hay ilustración, que está cool. O sea, los libros autopublicados es una herramienta que uno tiene para explorar, claro, pero de vez en cuando uno tiene que bajarle al guille, porque yo a veces escucho a las personas, no, yo lo hago todo, yo lo diseño, lo ilustro, como que... No, y también se enriquece mucho el proceso cuando hay más de una cabeza, sí, hay más de una voz, hay más de una mano. Claro, mira, yo hice, en el libro de Barefoot, yo tenía que poner una niña en silla de ruedas y éramos toda esa gente, eran como 7 personas y yo no había dibujado uno de los mangos, o sea, de la silla. Nadie lo vio. Yo lo vi después de las múltiples que yo me quedé mirando y yo, ay Dios mío, nadie se dio cuenta. Y a mí me dio vergüenza y yo lo hice y yo no dije nada, porque todos íbamos a quedar mal, porque todos los revisamos. O sea, se pueden pasar tantas cosas, claro, que necesitan los libros muchos ojos. Ciertamente. Quizás esta sea la primera oportunidad para una persona que esté viendo o escuchando este episodio, como para entender bien qué hacen todas las manos que pasan por un libro y particularmente qué espacio ocupa y qué no ocupa, qué es rol del ilustrador y qué no es rol del ilustrador. Si pudiese hacer como una especie de desglose general. Sí, perfecto. ¿Cuál sería? Sí, pues mira, primero si tú tienes un texto y lo sometes a la editorial antes de contestarte te van a decir si el tema está dentro de su línea editorial o no. O te dicen, mira, tal editorial le gustan ese tipo de libros, ¿no? Uh-huh. Porque uno tiene que investigar las editoriales antes de someter. Eso es importante. Y ver la trayectoria, todo lo que han hecho. Entonces, la editorial ve si es mercadeable. Y si hay un mercado, entonces te lo publican. Si ellos ven que no tiene salida, pues búscate. Sí, pues, pero también hay temas, porque ahí no y hay editoriales. Un escritor me dijo, mandé a 60 editoriales, yo no sé, como 5 manuscritos. 2 le respondieron. Una le dijo, no, gracias. Y una le dijo, no, pero no está mal la idea y toma estos puntos a considerar. Y yo le dije, eso es una bendición porque ellas ni te contestan. Uh-huh. O sea que 58 le dejaron saber que esos temas, que claro, él me dijo que esos temas que él había mandado eran temas de moda. Claro. Luego él mandó unos temas personales de unos cuentos sobre su experiencia creciendo y qué sé yo, que él los transformó en historia y eso se lo cogieron. Uh-huh. Y uno de esos ganó premio. Claro. Y el otro también. O sea, y yo le dije, bueno, es que la gente quiere leer la experiencia de uno, no un tema, un libro plástico, ¿no? Claro. De moda. Eso es importante, saber ¿verdad? ¿Por qué quieres decir eso? Entonces, ese libro, los editores lo agarran y lo van a machetear. Y lo van a dividir y van a ver el concepto con el director de arte. Y van a ver... Mira, este tipo de cuentos, fulano lo pueden ilustrar. Ellos ven su catálogo de ilustradores. El autor no se mete. Uh-huh. El autor no tiene nada que ver porque el autor esa parte no conoce. Importante. De la parte ni de ventas, ni de estética, ni nada. Él es productor de texto. Exacto. Entonces, ellos trabajan con el autor el texto
y el diseñador se va contactando con los ilustradores, ¿verdad? Entonces a mí me dan el texto ya dividido y diseñado. O sea, yo puedo mover los párrafos y las oraciones. Puedo sugerir movimientos para, ¿verdad?, en pro de la ilustración. Claro. Luego... Así que a usted como ilustradora le dicen, queremos que un dibujo de como de 3/4 de página, más o menos de esta... Sí, ellos me dan como un dummy, un Claro. PDF, con todas las medidas de corte, los sangrados, todas las rayas y todas las cosas, y con el texto ya puesto, que puede moverse. Entonces, pues nada, yo hago mis bocetos, se los presento, y ellos allá todo el mundo lo miran. Ellos deciden y le presentan al autor, mira, ¿qué tú crees? A ver si hay algo. Claro. Entonces, las opiniones del autor a mí no me llegan. Yo no sé lo que dice el autor. Ellos filtran, ven si es necesario, si es frívolo, si no es frívolo, si el autor está viendo otra cosa, qué sé yo. Entonces, ellos me dicen, mira, añádele esto, recuerda que esto, ¿no? O vamos a mover esto se puede eliminar, cosas Claro, así. claro. Sí, entonces, pues claro, se va puliendo. Y a veces yo tengo que hacer esos arreglos y volverlos a someter. Claro. Y todo el mundo pasa todo el proceso una segunda vez, entonces me los dan. A veces me dicen, ahora dale color a 2 ilustraciones. Color, rough, como le llaman, color rough. Y yo más o menos le doy el color rough para que ellos vean la paleta de colores que yo estoy proponiendo. Pero antes de yo proponerla, yo hago como 5, 6, 7 con las diferentes paletas de colores. Yo escojo las que me gustan, se las mando y ellos otra vez vuelven. O sea, es un constante. Estamos todo el tiempo comunicando. Eso es todo en producción. Todavía no estamos hablando de impresión. Hay gente que diagrama también. Sí, todos participamos. Los materiales, faltan de pensar en No, materiales. entonces esa es la parte sin mercadear, la parte ya de la gente de mercadeo. Claro. Mientras está ocurriendo, la gente de mercadeo está investigando qué título es mejor para buscar online. Claro. A un autor le hicieron hacer 20 títulos. Él me estaba contando, yo le ilustré el libro, 20 títulos. Entonces esos 20 ellos iban depurando. Mientras yo estoy ilustrando, ellos estaban trabajando con el autor. Sí, o sea que aquí yo veo que te dice, mira, este es el texto, ya, ilústralo. Exacto. Como si estuviera escrito en piedra, no se puede mover, tú no puedes opinar. Entonces lo que me gusta mucho de trabajar con editoriales es que la opinión de uno es importante. O sea, yo hice un libro y la ilustradora, yo estaba como produciendo, la ilustradora me dijo, ¿puedo cambiar los textos de orden? Yo le pregunté al autor, sí, y los cambió y quedó mejor. Porque ella pues la ilustración corría de una manera más legible, ¿no? Aquí nunca te consideran. Ah, bueno. Aquí somos como, no sabemos nada, ¿no? Claro. Que eso es, ¿verdad?, una diferencia notable. Y uno aprende todo el tiempo porque uno está corrigiendo y a veces uno hace cosas y ellos contactan al escritor, mira esto que hizo el autor, le puedes añadir extra información y es un constante hasta el final. Yo cambié las guardas el fin de semana antes de que se fuera para la prensa. Wow. Y ellos estuvieron bien con eso. O sea, que es bueno no pensar en algo fijo. Que es un trabajo en producción y cuando uno va a pasar la TH y ve los $25, $22, $19 que va a pagar, es $1 a esta persona, $2 a esta persona, $3 a esto, la obra cuesta esto. O sea, que es un proyecto gigantesco. Hacer los libros. Claro, ciertamente. Y quizá esa es la parte, lo triste, de cómo quizás el mercado del libro premia a todas las personas que más bien premia solamente al autor, por lo menos en Puerto Rico solamente premia al autor. Tantas personas que están detrás, desde el que encuaderna hasta el que diagrama, hasta el que ilustra. Me mencionaba incluso que en otros países los ilustradores son coautores de los textos. Sí, somos coautores y nos ponen coautoría y reciben regalías porque nosotros hacemos real, o sea, creamos el universo del cuento. Ciertamente. Y aquí yo he protestado por las redes a cada rato, digo, porque cada vez que yo aquí he visto, o sea, yo ilustro un libro y el autor me puso chiquitito debajo de él, ¿verdad? Porque, claro, mi trabajo es menos.
O sea, esa actitud. Claro. O le ponen el nombre del autor adentro, ni siquiera en la portada. Y eso es ya de canalla. Yo eso no lo puedo respetar. Eso es una falta de respeto. Y aquí, por ejemplo, una vez me entregaron un libro y me dieron una página completa de todo lo que yo tenía que estar en esa página. Y yo escribí para atrás, ¿puedo pensar? Pero ponme una... Y les pregunto, ¿por qué ustedes me enviaron esto? No, porque usualmente los ilustradores no saben pensar. Y eso he escuchado muchos autores hablar así de los ilustradores. Yo, wow, los colegas nos tratan así. Claro. Eso pues es lamentable, que tampoco se molesten en preguntarle al ilustrador, ¿verdad? Nada, porque a mí nunca un autor me ha preguntado del proceso. Ciertamente. Como que no les importa, ¿no? Claro. Entonces, pues, actitudes, nada, yo pienso que son ignorancias claro. de la colonia. Y entonces, ahora transicionando un poco, el texto que tenemos aquí, que es trabajo... Perdona, te voy a decir que entonces, durante esto, yo estuve, después de 20 años, hice libros con la editorial, yo hice como 40 libros. ¡Wow! Sí, ilustrado, coordiné, escribí, me sentía como asfixiada. Y yo quería explorar más allá. Y ahí ya, yo asfixiada de que o me tiro, o me voy a estudiar, o me tiro por el morro. Una de las dos. Porque yo no podía pensar que lo que yo sabía era todo. Y entonces, nada, ahí hice la decisión y me fui, y efectivamente, cuando estaba en la maestría, descubrí el doctorado. Y yo dije, bueno, un doctorado en ilustración. Que el método de investigar era a través de mi práctica de ilustración, tenía que ser el método principal de investigación. Claro. Yo dije, yo tengo que... Brutal, en Cambridge. En Cambridge, y yo estaba, o sea, sí. Entonces tenía que la visa, y yo no me iba a ir, o sea, yo tengo que hacer este doctorado. Llamé al Banco Popular, mi esposo y yo, desde allá, y nos hicieron un préstamo, porque para que me dieran la visa, yo tenía que tener una cantidad de dinero en la cuenta, wow, que no estaba, obviamente. Qué bad trip. Entonces, en 3 días el Banco Popular me resolvió. A distancia. Entonces pude terminar el proceso de visa y quedarme a hacer el doctorado. Fue todo sin vida o muerte. Wow. Yo me sentía, yo no puedo regresar a Puerto Rico sin esto. Yo tengo que aprender. Sí, es dejarlo todo ahí en la raya. Sí. Yo estuve 6 años por allá y pues fue el paraíso. Brutal. Y ahora se dedica full time a ilustración. Sí. Bueno, desde que salí de la universidad, llevo 28 años, solamente en mis 28 años laborales trabajé como 10 meses en el Museo de Arte de Puerto Rico. Es mi única experiencia, ¿verdad? Trabajando que no es ilustrando. Claro. Sí. Claro, y ahora está aquí full time en ilustraciones, recibiendo encargos. Sí, de editoriales fuera de Puerto Rico. Nítido. Porque aquí pues la cosa es como crítica. Sí, es mucho más difícil. Cada vez peor. Sí, y es nuestra intención también que quien sea que vea o escuche este episodio, pues tome conciencia del estado ahora mismo de la ilustración en Puerto Rico, y también al Saraboy y todos esos ilustradores o futuros ilustradores que no sepan cómo es más o menos el estado y que trabajen porque mejor también es importante. Yo compito, yo no gano siempre, pero yo he ganado premios, pero yo compito porque a mí me enseñaron que tú tienes que dejarle saber a la gente de esa industria que tú existes. ¿Verdad? Que tú eres del Caribe, pero que estás presente. Exactamente. Y con igual de calidad que los europeos, los asiáticos, que es importante. Así que yo no compito para ganar. Es como decirles, hey, tú sabes, estoy por aquí, a veces he ganado, a veces no. Y yo también lo hago porque yo aprendo. Como ya no puedo hacer el postdoctorado, porque tengo que trabajar, para mí competir me ayuda a seguir midiendo, ¿verdad?, hasta dónde puedo llegar, qué puedo mejorar, ¿no? Es como mi manera yo de continuar con Claro. Y entonces, este trabajo que tenemos aquí viene como trabajo de grado de su estudio en Cambridge, Lirolawa. Sí. Ok, ¿cómo fue la experiencia? Aquí estamos ya hablando de 2 cosas que no hemos hablado. Primero, un trabajo hecho por una ilustradora, o sea, que nació de las manos de una ilustradora. No solamente la ilustración, sino también el texto. Y estamos hablando como una especie de trabajo también académico. Sí. Esto fue uno de la investigación de maestría. Yo hice 2 proyectos de investigación. Entonces, durante el doctorado, yo seguí explorando, yo hice la historia
de Awa. O sea, por ejemplo, yo hice varias historias sobre Awa y la sirena. Cuando Awa se convierte en pájaro, yo hice la historia donde ella fue. Eso es un libro silencioso que tengo. Claro, yo me paso trabajando, yo no lo enseño todo, porque Claro. pues, yo trabajo para mí, yo no, ¿sabes? Yo lo hago por mi disfrute. Sí, sí. Pero eso fue una manera de seguir explorando la historia más allá de la maestría. Cuando estaba en la maestría ganó premios las ilustraciones, estuve en exhibición en Londres. Las ilustraciones, las primeras que hice ganaron premio, que traje, enseñé una. Luego seguí trabajando estas historias alternas con el mismo personaje para seguir explorando la profundidad del cuento, del Claro. personaje, hasta dónde puedo llegar. Entonces los muestro. Sí, seguro. Mira, hice esta versión, déjame llevarla por acá. O sea, esta fue la primera versión de maestría, que el libro, lo vas a ver que tiene como diferentes, parte 1, parte 2, estaba dividido. Wow. Todo esto es como una obra en crecimiento, que Sí. crece con usted a medida que usted evoluciona como Exacto, ilustrador. entonces después este libro lo dividí en 3, que están aquí todos. Wow. Hice todas las ilustraciones y lo dividí. Uno era sobre la vida de Awa, porque yo quería conocer ese personaje. Algo que yo quise hacer era que yo no quería imponerle, yo no soy los personajes que yo dibujo. Claro. Yo los baso en gente que conozco, gente que he visto, porque de verdad los ilustradores, por eso tenemos que dibujar todo el tiempo. Claro. Porque tú estás recogiendo información para tu archivo, luego pues puedes dibujar de la memoria. Entonces yo no quería imponerle a Awa mi personalidad. Ujú. Entonces yo que tenía este viaje, ¿verdad? Que sueno a loca. De que yo quería que Awa me contara su cuento. Yo quiero conocer el personaje, no lo quería vestir como yo lo hubiera vestido, quería que me contara. Entonces hice como unos procesos, mis metodologías que yo tengo para... Y uno fue dividir el libro en 3. Entonces aquí exploro la personalidad de Awa. Esto yo lo monté, es que no lo he impreso, está todo montado con el texto. Entonces, luego el viaje de Awa, hice un libro completamente, y me puse 24 páginas. Digo, mira, tienen 24 páginas para explorar este libro dividido en sus partes. Y Sí. cuando usted dice explorar, usted se pone a ilustrar y lo que salga, o más o menos ya va pensando algo y tiene como que una respuesta a ciertas preguntas, pero no a otras, y en el camino las va Sí, por ejemplo, solucionando. aquí originalmente yo hago referencia como a mí me encanta el libro, y tú sabes los libros iluminados, medievales. Yo dije, ay, quiero hacer unos diseños así aboricuados, ¿no? Claro. Latinoamericanizar la ilustración, Claro. ¿no? Que en Nicaragua hay como una especie de jibarito Sí. distinto. Ella está descalza porque está Claro. conectada con la Hay tierra. como unas pavitas Sí, por ahí. sí, hay jibaritos. Entonces, claro, uno va, por eso es bueno dejar los trabajos marinar, Claro. sazonarlos, marinarlos, guardar. Después que yo hice estos 2, o sea, hice todo este trabajo y montones de bocetos y libros, porque yo tengo un montón de dummies de todos los tamaños, lo guardé y esperé como 8 meses. Wow. Y nada, me puse a trabajar con otros libros. Porque yo para parar de pensar en un libro, me invento otros libros. Que no los hago para... un clavo saca al otro, pero Exacto. el libro. Pero y el no libro. los hago para publicar. Pero Me da el libro. igual de si los publico o no, después ni me acuerdo, ¿no? Los pongo, pero hago dummies y todo. O sea, Claro. yo paro lo que estoy haciendo, hago unos dummies, lo suficiente por si quiero retomarlo. Tiene toda la información que se me ocurrió en el momento. Me cojo 2 o 3 días y nada, me puse por como 8 meses a trabajar y dije, de enero a mayo voy a trabajar con Awa. Así que trabajé, me encerré. O sea, acuartelada. Sí, para Me la cuevita. mi familia, pero sal, y yo no, porque me atropelló un carro, me caigo, me rompo el brazo y no termino el libro Y no quería perder el hilo. A veces uno está trabajando y te invitan a salir y ay, sí, voy a ver gente, y después cuando llegas era, ¿dónde estaba, no? Me toma 3 días, 4 en coger el ritmo. Así que me acuartelé y hice esta otra versión. Ok. ¿Verdad? Y luego
lo fui cambiando. Hice esta versión para presentarla a la editorial, para venderla. Esta fue la que ganó en The Pictus. The Pictus se llama The Unpublished Book. Y entonces uno presenta libros, habían como 6,000 libros. Y escogieron 80. Y esos 80 los tenían en exhibición en las diferentes ferias. Y Agua fue de los seleccionados. Genial. Entonces, claro, de aquí a que me firmé contrato, ya pues hice variaciones y seguí modificándolo. Así que fue como un trabajo de años. Y yo quería, cuando yo me gradué, una editorial se me acercó, pero como que no estaba segura si esto era, ¿verdad? Yo quería darme el tiempo a hacer la historia de una manera distinta, no con un deadline ni por cumplir. Ciertamente, sí. Y para todas las personas que estén viendo, pues tienen la dicha de ver las cosas hermosas que estamos viendo aquí. El libro de Agua es un libro hermosísimo, bellamente ilustrado. Es un libro que trabaja con el espacio, o sea que el libro no... Si colocas el libro solamente de manera horizontal, pues no lo vas a cachar porque necesitas darle vueltas para comprenderlo, para leerlo. El texto juega con cómo se distribuye en la página. Claro, y yo cogí, por ejemplo, el tema de los libros medievales. Yo creo que hay mucha influencia en esto, ¿verdad? Con los bordes, con los márgenes. Pues sí, yo tengo unas cosas en específica que las exploro. Entonces aquí, cuando tenía el documento ya final, me senté con mi esposo, que ha sido director de arte y diseña publicaciones, ese es su trabajo. Entonces es terrible. Sí, pero un gran recurso. O sea, pobre de mi hija, porque lo único que oye hablar es de arte. Claro. Entonces nos sentamos a verlo. A ver, leíamos y decíamos, eso está en la ilustración, eso lo dice la ilustración, sí, está claro, bueno, bórralo de arriba, ¿no? Y ahí se fueron 2 horas de trabajo. Borra ese texto. Por ejemplo, aquí yo creo que cuando llueven las plumas, sí, yo creo que ahí no hay texto. Ciertamente. Porque aquí había texto, entonces lo quitamos. Y luego en la otra página, ¿verdad? Ponemos un texto para dejarte saber si eso que pensaste, eso que viste, es exactamente, sí, exacto, como lo reafirmamos. Entonces, nada, fue una gozada. Y al final, pues, tiene una narrativa silenciosa. Sí. Que es cuando, ¿verdad? Ella se despierta y sigue la narrativa. Es hermoso. Y este texto trata de esta niña que está en su pueblo, es muy querida por todo el mundo, pero todo el mundo de repente siente que hay algo que está ausente. Y a través de la historia te vas enterando de qué es, que es que no están cantando los pájaros. Bueno, en realidad ese silencio está basado en mi experiencia en Puerto Rico, ¿no? El silencio es que cuando somos una colonia nos borraron, nos quitaron nuestro canto, claro, ¿no? Nuestra esencia, ¿verdad? Nuestro ritmo. Y entonces, claro, eso es lo que sentían las personas, que faltaban algo y no sabían, porque había demasiado silencio, ¿no? Claro. Entonces, Agua sale desinteresadamente a ayudar, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace. Ella nunca en el cuento regresa para que le aplaudan. Entonces, en el camino, porque nadie sabía qué era, y los ancianos dijeron, bueno, no sabemos cómo es, hay que buscar, pues la única manera de encontrar, ¿verdad? Entonces ella decide irse. Y la importancia de la salida en el contexto de Puerto Rico y su condición colonial y demás. O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos que salir? Sí. Incluso usted tuvo que salir a buscar la oportunidad. Sí, a aprender sobre las respuestas. Claro. Sí, porque Inglaterra tiene una tradición de 300 años de literatura infantil y de ilustración, todavía más. O sea, que uno se tiene que ir, lamentablemente, a veces. Y entonces Agua se va y en el camino lo que nos pasa mucho, la desesperanza, no sabemos qué en realidad estamos buscando. Claro. Pero, ¿verdad? La ayuda siempre te llega con la naturaleza. Para mí la naturaleza, he tenido momentos en mi vida. Por eso Agua es como un trenzado, un tejido entre mi visión de vida, mis experiencias de vida y momentos, cosas que me estaban pasando en el momento, porque allí yo me emociono por cosas. Una vez cayó una pluma en mis manos. No para ella. Para mí eso era mágico. O sea, yo soy de 3 semanas, ¿sabes? La pluma, todavía yo tengo esa pluma. Ya está la pobre, pero la pluma tiene un lugar especial, ¿no?
Entonces yo veo esas cosas pequeñitas, a mí me ilusionan, ¿no? Despertarme, abrir la puerta y ver una pluma frente a la puerta es como no sé, para mí una bendición, un regalo, me causa alegría, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso es parte del libro, ¿no? Justamente. Entonces ella se frustra y yo a veces ilustraba, yo cuando estaba ilustrando este último yo decía, uy, yo como que he estado ahí. Claro. Yo he estado ahí con ella, yo sé cómo ella se siente, ¿no? Claro. Yo me he sentido así, que no sé para dónde voy, ¿no? Y en ayudar a su gente, ella va encontrando su camino. Claro. Entonces ella le toca, el libro acaba, ¿verdad? Que ella le toca buscar quién es ella. Lo que pasa es que lo cortamos, Hawa no sabía, ella llevaba toda la vida en ese barrio, ella no sabía quiénes eran sus papás, su mamá, ni cómo había llegado ahí, ¿no? Eso se tuvo que editar un poco porque me dieron 48 páginas nomás. Y hay otro tema que toca muy lindo, ¿verdad? Que es un tema fuerte, pero lo trabaja de una manera bien interesante, que es el ecocidio. O sea, es como esta especie, la muerte que vemos en vivo de la naturaleza. O sea, yo bien recuerdo que en mi casa, cuando yo iba a la escuela, en elemental, yo escuchaba unos pájaros, una ave, el canto de una ave que yo no escucho ya. Eso está muy claro. Y la temperatura no es la misma. Cada vez los veranos son más horribles. Entonces, todo el mundo se está como despidiendo constantemente de la naturaleza, de la naturaleza como la entendíamos. Y la estamos entonces cada vez transformando en otra cosa, la pensamos distinta, vamos dejando esperanza irse sin darnos cuenta. Como que... Y yo tengo, ¿verdad? Mis padres son bien indigenistas, ¿no? Ellos siempre, ¿verdad? Los grupos indígenas eran importantes. Yo me acuerdo que una vez a mi hermano le regalaron un juguetito de indios y vaqueros. Y nosotros, como de esos de farmacia, que venían de esas figuritas. Sí, a $2. Ajá, entonces, entonces mi padre se los da a mi hermano y nos recuerda, acuérdense que los indios son los buenos, no los vaqueros, ¿no? Entonces siempre era eso, ¿no? Y nos criaron también, por ejemplo, mi mamá decía, ay, hace calor, vamos a llamar el viento, ¿no? Entonces mi mamá era amante también de los cuentos y papi, y las hadas, y tenemos libros, ¿verdad? Y unos artistas pintores que dibujan hadas, ¿tú no los conoces? Wow. Hay un artista que es buenísimo, él dice que las ve y son unos trabajos excelentes. Después te paso al autor. Entonces, claro, yo vivía en esta, ¿verdad?, fantasía. Mi mamá decía, vamos a llamar el viento, y yo, wow, vamos a llamar el viento. Nada, ya le daba el wind chime. Claro. Y te lo juro que después de unos minutos empezaba a soplar el viento. No sé, tal vez era casualidad, pero un niño, wow, ¿no? Sí, se maravillaba. Entonces, Y pues crecí con ese aprecio a los grupos indígenas. Estuve en la selva del Amazonas 3 veces y para mí, ¿verdad?, me resonaba porque yo crecí sintiendo la naturaleza viva. Son como compañeros, son mis roommates de vida, ¿no? Y yo creo que, ¿verdad?, por eso yo hice, ¿verdad?, agua con esa relación con la naturaleza, porque es que es importante apreciarla, porque es la que te saca de sin ella no tenemos vida. Mira, Esencia nos quiere quitar el agua. Ciertamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Eso no se repone, el agua no es infinita, ¿no? Claro. El agua que está es el agua que está. Y entonces, si no se puede recuperar, ¿qué nos va a pasar? Así que es también un poco ¿verdad?, de mi visión de vida, como lo que hemos perdido, ¿verdad? Esas pérdidas, como la naturaleza. De hecho, una vez, y son cosas que te salen. Una vez yo era bien atrevida, o sea, yo era como presentada y me fui por un bosque en Austria, que yo no sé por qué yo no pensé que me iba a perder, porque yo no tengo noción o sea, yo me pierdo. Yo me pierdo en el área metro, ¿no? Sí. Entonces, me perdí y estaba nevado. Y yo decía, pero Brinali, ¿por qué tú haces esto? Nada, pues ¿qué iba a hacer? No iba a desesperarme. Así que nada, estaba hablando y me recosté de un árbol. Así le digo, necesito ayuda, ¿qué voy a hacer? No sé por dónde ir, no sé, no conozco este país, ¿no? Y nada, en cuestión de minutos empiezo a ver 2 conejitos. Y yo digo, bueno, nadie me ve, así que voy a sacar mi niña interior. Y empecé a
a jugar con los conejos, empecé a seguirlos y a correr como una niña. Yo tenía que parecer una... Y entonces así jugando y yo saltando y te lo juro, yo pensaba, yo era como una niña, o sea, ellos estaban jugando conmigo. Claro. Cuando de repente miro, me sacaron a la calle. Ah, mira para allá. Sí, qué genial. ¿Sabes? Como agua, ¿no? Sí, como agua, exacto. La naturaleza está viva, ellos Claro. nos entienden, ellos saben que estamos ahí, ¿no? Claro. Obviamente. Yo sé que ellos están ahí, ¿no? Así que esa integración a mí me gusta nutrirla, ¿no? Vivírmela Claro. y recordarme que, por ejemplo, en mi casa hay unos guaraguao y cada vez que el guaraguao yo lo escucho, yo salgo afuera para... estoy aquí, ¿no? A veces me gusta imaginar que también me ve. Yo le digo, si yo te veo, tú me ves, ¿no? Entonces, nada, sí paso mucho tiempo sola dibujando. Bueno, hay que matar las ganas de socializar. No, y me gusta nutrir la imaginación porque yo a veces, yo le estaba diciendo a mi esposo, la gente pensará que los trabajos creativos es, ok, soy creativo de 8 a 5. No, o sea, es como, Sí. es como que el cerebro se te cambia daña. tu ser, claro. No hay manera, no hay vuelta atrás. Exacto, y es como, pues, Claro. será No, estilo de vida. verdaderamente hermoso. Y algo alguna notita que me gustaría añadir, ¿verdad? Antes de que ya vayamos terminando, que hemos hablado de literatura infantil, que es un recurso importantísimo, pero la ilustración no se reduce a la literatura infantil, o sea, la ilustración es para todo el mundo. Sí, La ilustración sí. es para todo el mundo. Y no solamente tiene que estar en el contexto de un libro infantil de pocas páginas y poco texto y demás, sino que, o sea, hay autores e ilustradores que se dedican a hacer novelas para adolescentes y para adultos, libros de poesía para adultos, totalmente ilustrados. Hay libro álbum para adultos. Libro álbum, de es temas correcto. para adultos, ¿no? Correcto. Pero la ilustración, sí, la ilustración no tiene edad. Entonces hay gente que dice, no, eso es un cuento para niños. No, yo no lo hice para niños. Agua es mi camino. Es un camino de vida. Es para mujeres, para adultos, para hombres, al que le guste, ¿no? Es una historia que no dije, ay, bueno, a los niños les va a gustar o les quiero decir esto a los niños. No, quiero contarte mi experiencia de vida, ¿no? Como ser humano, de una manera, pues, creativa y bueno, pero la ilustración y los libros para niños se coleccionan. O sea, yo tengo una colección de libros. Esos libros valen $35, $40. Bueno, los que te enseñé del japonés valen $85 el libro. O sea, que hay mucha gente que los compra y compra porque se hacen y son carísimos. O sea, hacer un libro a un autor, una editorial una vez me dijo que hay ilustradores que son bien famosos y le pueden pagar $40,000 un libro. Wow. Porque ellos lo pagan porque saben que se va a vender, porque tienen muchos seguidores y puede ser el cuento de Blancanieves. Claro. Pero se va y no es para niños. Sí, no. Y yo estoy segura que la mamá no va a comprar un libro de $60 para el niño, ¿no? Claro, ¿no? Y también, si usted lo que hace es leer literatura, que es texto y ya, novelas de las que sea, tenemos como quiera mucho que aprender de la literatura infantil porque y de la literatura ilustrada en general, porque todavía, gracias a Dios, piensan el libro como libro. Hay un artista mexicano de la década del 70 que se llama Ulises Carrión y él tiene un ensayo que se llama El arte nuevo de hacer libros, como un remix del arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega, que era como que cambiar las reglas del teatro que estaban en el momento. Él dice, en este ensayo él dice, la realidad es que la gente está escribiendo texto, pero no está escribiendo libros. A la gente no le interesa cómo se verá el texto. Él dice, yo abro este libro y esta página, bueno, no debo usar mi libreta en blanco, vamos a usar un libro que vale la pena. Yo abro esta página y esta página es un espacio que tomará su tiempo. Que cuando la paso, esto es otro espacio totalmente separado que requerirá su tiempo de lectura, que incluso yo pude haber terminado en la página anterior y me fui a comer una merienda o algo. Por ende, cuando yo lea la próxima página, soy una persona distinta. Y entonces, realmente, como lectores, hemos cometido la imprudencia de que no hemos valorado el libro. Es un libro texto. Sí, exacto. Es texto. Y la ilustración tiene diferentes niveles. Y cada vez que la miras puedes ver otra profundidad, tiene diferentes profundidades. Y los libros ilustrados son bimodales, o sea que son como bilingües. Claro. Entonces puedes leer la ilustración solamente, que a veces yo con mi hija leemos las ilustraciones
A veces cogíamos los libros, vamos a mirar las ilustraciones. Y comentábamos, y a veces lo dejábamos y no terminábamos, y a veces leíamos el cuento, ¿verdad? Solamente, y a veces comentábamos de más cosas. O sea, es un libro que tú puedes mirarlo muchas veces y seguir encontrándole más profundidades y más detalles. Sí, algo que no hablamos era de los vicios de la ilustración. Sí, hay muchos por ahí. Ahora yo creo con las redes sociales, los vectores. Entonces, pues, cuando uno no estudia o no habla, o con un mentor, mira, si alguien a mí me escribe, ya necesito mentoría, necesito ayuda, quiero ilustrar, aquí me tienen. Eso sí, si tú no haces lo que te pido, pues no me llames. O sea, claro. Si alguien me va a escribir, yo no voy a cobrarle a nadie que quiera aprender, así de manera individual. Si alguien quiere aprender y me contacta, sí, pero a mí me ha pasado, y a la que los pongo a dibujar, se dan cuenta que eso no es tan fácil, porque ilustrar es como una clase avanzada del dibujo. Tienes que tener diseño, composición, teoría del color para saber cómo comunicar mejor. O sea, la gramática visual la tienes que conocer. O sea, hay personas que se creen que, no, pues voy a coger una clase de ilustración, me hago ilustración. No, querida, si no sabes dibujar, si no sabes conocer los medios acuosos, si no conoces las técnicas, ¿cómo vas a ilustrar, no? Así que, para las personas que quieren ilustrar, a dibujar todo lo que miran. Sobre el estilo se consigue dibujando de observación, no buscando en otros artistas. Eso es otra cosa. Eso se le llaman, el profesor de mi profesor decía que eran ilustraciones que eran amalgama de estilos que los estudiantes recogen y hacen una mezcla. Claro. Y ellos lo comparan con comidas altamente de esas artificiales. Con sodio, azúcar, y no tienen nada natural. Dice, mira, se pueden ver bonitas, pero ahí no hay nada, no hay alma, no hay contenido, no hay sinceridad, porque es como algo construido, no es algo que nace de ti, ¿no? Entonces lo que se busca en la ilustración es que dibujes como dibujes. Si dibujas a la gente cabezona, con los pies chiquitos, oye, se puede ver bien si lo haces bien, ¿no? Mi profesora estaba hablando de una ilustradora que da clases ahora en el programa, y ella se lo bufea, ¿verdad? Porque él le dijo, tú eres la persona que más feo dibuja. Y ella, ¿verdad?, trabaja como ilustradora, ha hecho un montón de libros, y él dijo, no, es que dibuja feo, pero original y bien hecho. No estaba sucio, se notaba la confianza de ella. ¿Y qué pasó? Pegó la chica. Y él la contrató, ¿no? Entonces, pues tienen eso es lo que hay que buscar. Y los vicios son calcar las imágenes, y lo vemos o sea, yo he visto montones de murales, y yo digo, wow, todo el mundo dibuja igual. La primera vez yo vi que todo el mundo como que dibuja igual. Antes tú sabías los murales de Augusto Marín, de otros artistas, de Tufiño, pero de repente hay como algo, y es que calcan. Estamos calcando, estamos dejando de dibujar. Imagínate, una tradición de más de 50,000 años. Claro. Estamos dejando de dibujar, y dibujar es investigar. Cuando tú dibujas estás investigando, y dibujar es pensar en acción. Mira qué lindo es eso. Es que con eso nada más a mí me dan ganas de dibujar. Como que sí. Entonces es tan hermoso. Entonces yo a veces veo aquí que queremos hacerlo todo rápido, a lo loco, que hay un guille de genialidad y todo el mundo sabe. Mira, no sabemos nada, es mejor no saber, porque entonces la vida es aburrida si somos genios. ¿Qué vamos a hacer, no? Sí. A la vida hay que descubrirla. Entonces, yo creo que los que quieran ilustrar tienen que trabajar con un nivel de sinceridad, aceptar cómo somos, y esos vicios no son... A nosotros en el primer semestre de la maestría nos dijeron, we are gonna break you. Y nos tiraron a la calle, nos dijeron, les vamos a quitar las malas costumbres, los vicios. Bueno, mira, yo me enfermé, me cogí pulmonía, todo el mundo se enfermó, la gente lloraba. Esas personas esos jóvenes, yo he visto clases por ahí de estilo de manga, esos jóvenes, cuando llegan a la universidad, quitarse esa manía, o sea, eso es un sufrimiento, o sea, es físico. Porque eso ya tú metes, eso es deshacer eso, romper con eso es muy difícil, así que es mejor ni enseñarlo, ¿verdad? Ni promoverlo. Yo lo he visto en la escuela de la Central, yo he visto trabajos que parecen manga, y yo no. O sea, porque cuando vayas a la universidad ni te van a mirar, no te van a aceptar, ¿no? Porque está mal visto que tú copies estilos, ¿no?
Porque la idea de estudiar es Crear tu propio estilo. crear tú, descubrir lo que tienes adentro, Claro. cómo te puedes comunicar visualmente. Claro. Entonces, pues eso es algo, ¿verdad?, que hay que observar qué vicios uno tiene. Y hablar, es bien importante hablar con otros ilustradores. Los ilustradores somos bien solitarios, nadie nunca nos quiere hablar. No te creo. Sí, nadie quiere hablar. O sea, la gente joven que está empezando a ilustrar, apenas te habla. Digo, qué pena, porque bueno, podemos compartir. Yo compartí con mis compañeros en la universidad, aprendí muchísimo. Y sigo compartiendo, yo me meto a reuniones de ilustradores, porque a diferencia de Puerto Rico, en otros países se están haciendo investigaciones académicas serias sobre la ilustración de la literatura infantil, sobre la ilustración como método de investigación, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo siempre mantengo esa conexión, ¿verdad? Claro. A veces me deprimo y digo, estoy aquí. Claro. No puedo hacer mucho, puedo ver, ¿verdad? Como un nivel de envidia terrible, ¿verdad? Lo que están haciendo otros, y aquí no ocurre nada de ilustración, ¿no? Claro. Sí, pero... Así que exhortamos a todas las personas que están viendo a que cuando vean un ilustrador le den un buen abrazo. También que hagan conciencia sobre esto. Otros espacios, las otras personas que están detrás de estos libros, que no son solo los autores, los que escriben textos, los textólogos. También hay muchísimas más personas. Los editores, un sinfín de personas. Sin editor no hay escritor. Claro. Creo que Gabriel García Márquez tenía un equipo completo de editores. Él tenía varios editores. Claro. El diseñador. Claro. El director de arte es el que te dice, mira, vamos a trabajar el diseño de esta manera, ¿no? Para que hayan espacios de silencio. Como tú dijiste ahorita, es una experiencia. Sí. El libro es una experiencia. Ciertamente. Así que cuando abra un libro, aprecie, siéntalo y piénsalo como un libro. Exija casi al mundo de los libros, al mundo editorial, que los libros sean libros, no sean recolecciones de texto. Que no piensen más allá. Y que recuerden que hay libros, no todos, pero cuando vean los créditos... van a ver que hay libros que están hechos por un equipo, ¿verdad? Desde el mercadeo, el de la imprenta, claro, editores, diseñadores, todo, el que carga las cajas. O sea, somos todo un equipo. Y mi experiencia sí es que somos todos fanáticos de hacer el libro. Y es un gozo tan increíble. Por eso, cuando la gente me dice, no, es que yo hago todo, el diseño, escribo, ilustro, yo digo, ay, qué triste, porque es que lo lindo es el trabajo en equipo. Y por eso a mí me encanta trabajar con libros, porque trabajo con gente y yo aprendo de diseño, pero yo no soy diseñadora. Yo sé de diseño, pero eso se lo dejo al otro. Porque yo tampoco quiero... O sea, yo me disfruto demasiado lo mío para quedarme en mi vida. Como que me disfruto lo tuyo, puedo hablar de diseño contigo, pero yo no pienso diseñar ningún libro. Claro. Si lo tengo que hacer, lo hago, pero no, porque hay gente que sabe, con mucha experiencia, es cosas súper chulas. Pero sí, estos libros están hechos con amor. O sea, porque los diseñadores los editores, son como un grupo de fiebrus de libros. Entonces, cuando llegan en sus manos, están así llenitos de amor e ilusión, sí. Claro. Y bueno, Mrinaldi Álvarez, cuéntenos dónde podemos conseguir Libro Agua, que está, mira, Toki está caliente. Está caliente. Sí, está recién nacida. Tengo, yo digo que tengo empty nest. Yo me despedí. Claro. Yo cuando le iba a dar send al documento le dije, querida, ya es tan grande, te voy a extrañar, has vivido conmigo tantos años, pero vas a llegar a las casas y de repente se abrieron las puertas de la casa y podías salir. Sí, vas a estar en casa, vas a tener a tus amistades. Claro. Pero el libro se consigue en toda, ¿verdad? En Amazon, en las tiendas, en la editorial Raycraft, Barnes & Noble. Aquí todavía no he descifrado cómo ver. Yo tengo algunas copias que esté interesado, pues las puedo vender en lo que descifro, ¿verdad? Cómo sé. Yo es que esa parte no la entiendo todavía. De traerlo acá, y alguna tienda lo quiera traer y vender. El libro está en inglés porque nació en inglés. Y quise dejarlo en inglés porque también como ilustradora en el mercado de Estados Unidos, por muchos años siempre me decían, no, cuando tengamos un libro sobre Puerto Rico te llamamos. Y yo me frustraba y digo, pero que yo puedo ilustrar a la Caperucita Roja si quieres, tú sabes. Pero nos han tenido marginados. Claro. ¿no?
Y ahora no, ahora se está abriendo un poco la cosa y para mí esto fue una oportunidad de no ser ilustradora puertorriqueña, soy ilustradora. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, así que fue como bonito que me dieran la oportunidad de poder, ¿verdad?, escribir algo y que no fuera de Puerto Rico. Así como el coquí de Puerto Rico, Claro. ¿no? Era un tema que obviamente este es el barrio Pájaro. Está basado en Puerto Rico, el paisaje, la 100%. niña, pero ¿verdad? No estoy diciendo en Puerto Rico, o sea, no es ese tipo de Claro, libro, claro. Otro tipo de literatura, pero sí es caribeña totalmente. Claro, así que nada, está disponible, es un libro hermosísimo, así que les exhorto que si usted le interesa, lo busque, sea porque les interesa a usted o porque tiene una cría en su hogar y esto será una experiencia hermosísima y se puede aprender mucho de él y ya hablamos que no importa la edad. Así Exacto. que, Mrinaldi, gracias por acompañarnos gracias en a este ti. espacio, Ha sido un gracias nuevamente placer. al Celeli, recuerden que este mes estamos leyendo En Cancaranurado y otros cuentos de naufragio de Ana Lidia Vega, así que pendientes a la discusión final del mes, los esperamos ahí. Y sin más, pues muchísimas gracias y nos vemos por ahí. Hasta la próxima. Gracias.